Buenos días con todos los participantes. Es un gusto y un honor poder estar esta mañana y esta jornada de conferencias participando juntos a ustedes. Agradezco a los organizadores por tomarnos en cuenta para tan importante tema. También quiero extender el más caluroso saludo por parte del ingeniero Rommel Betancourt, quien es el presidente de CECELAC. En este momento se encuentra atendiendo agenda nacional, por tal razón no nos puede acompañar. Voy a continuar con mi presentación. Mi nombre es Daniela Vivero, soy de la Secretaría CECELAC. Muchas gracias. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el papel de códex alimentarios en la inocuidad alimentaria. Voy a comenzar hablando un poco qué es el códex, cómo se estructura para que podamos entender un poco cómo se involucra el códex alimentarios con la inocuidad alimentaria. Entonces, la Comisión del Códex Alimentarios es el programa conjunto FAO-MS sobre normas alimentarias fundado en 1963. Entonces, es una organización mundial que está respaldada por la FAO y la OMS, encargada de la creación de normas alimentarias. Aquí, como se menciona en el segundo punto, el Códex Alimentario es un conjunto de normas, códigos de prácticas, directrices y recomendaciones específicas o generales. La finalidad del Códex Alimentario es proteger la salud de los consumidores y establecer prácticas equitativas en el comercio mundial de alimentos. Más adelante les voy a explicar un poco cómo el comercio de alimentos está tan ligado a la creación y al seguir de estas normas. Las normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas internacionales del Códex Alimentarios contribuyen a la inocuidad y calidad de los alimentos. Y finalmente, el acuerdo MSF de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio reconoce al Códex como una organización de referencia para estándares internacionales. Y es por eso que se reconoce como una de las tres hermanas: la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal; la IPPC, por sus siglas en inglés, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria; y el Códex Alimentarios. Aquí les voy a mostrar un poco sobre las regiones del Códex en donde nosotros estamos involucrados. Como pueden ver, hemos decidido ponerlos de colores. Tenemos a CC África, CC Asia, CC Euro de la Unión Europea, CC LAC, que es América Latina y el Caribe, CC NASWAP, que es América y Pacífico Sudoccidental, y CC NEA, que es del Cercano Oriente. De los 46 países que componen la región de CECELAC, 33 son estados miembros del Códex Alimentarios, lo cual representa un 33% del total de países que participan. Es un número bastante importante. La Comisión del Códex Alimentario está integrada por 189 miembros, de ellos 188 son estados y una organización que es la Unión Europea. 243 observadores que pueden estar presentes en las reuniones pero no tienen voto. De ellos son 60 organizaciones intergubernamentales, 167 organizaciones no gubernamentales y 16 organismos de las Naciones Unidas. Y representa el 99% del comercio mundial de alimentos y de la población mundial. Como nosotros, presidentes regionales desde el año 2020 hasta este año, que es el primer periodo, con la posibilidad de ser reelectos un periodo más, las actividades que nosotros llevamos a cabo y todo lo que se lleva a cabo con la región, lo hacemos mediante el mandato para los coordinadores regionales, que eso está plasmado en el manual de procedimientos del Códex. Y justamente eso es de lo que les quiero hablar. El manual de procedimientos ahorita está en su 27ª edición. Primero, esto lo podemos encontrar en la página web oficial del Códex Alimentarios. Tenemos en los 6 idiomas oficiales del Códex, y la final del mismo es
ayudar a los Estados miembros a que participen efectivamente en la labor del programa conjunto FAO-OMS sobre normas alimentarias. El manual es especialmente útil para las delegaciones de los países que asisten a las reuniones del Códex y para las organizaciones internacionales que asisten en calidad de observadores. En él figuran el reglamento, el procedimiento para elaboración de normas del Códex y los textos afines, las definiciones básicas y las directrices relativas al funcionamiento de los comités del Códex alimentarios. Esto me parece súper importante recalcar porque muchas veces cambian los delegados que atienden las actividades de Códex Alimentarios a nivel regional y realmente a nivel mundial. Y uno de los primeros documentos con los que realmente debemos familiarizarnos es con el manual de procedimiento. Es un poco extenso, sin embargo, es bastante explicativo en cómo se debe participar, qué se debe hacer en tales situaciones y cómo es el procedimiento para que una normativa pueda estar lista. Desde que hay la idea de hacer la normativa, los 8 pasos que deben seguir hasta que finalmente está lista. Me he permitido poner en los comités activos del Códex Alimentarios que actualmente estamos participando. No todos se participan en el mismo año, depende mucho del cronograma que la Secretaría del Códex publique en la página. Y en ellos tenemos la Comisión del Códex, el Comité Ejecutivo de Asuntos Generales y comités de productos. Como les mencioné, la elaboración de normativas lleva 8 puntos, 8 etapas hasta que pueda ser publicada. Entonces, este es un flujograma muy sencillo de explicarlo. Tenemos desde las primeras etapas, la elaboración y las conclusiones. Aquí nos dice 8 trámites para unas normas del Códex flexibles, transparentes e integradoras. Toda esta información más detallada para que puedan interactuar un poco, para que puedan ir familiarizándose, pueden encontrar en la página web del Códex Alimentarios y si es que al final existe alguna consulta, es bienvenida. Por otra parte, me parece muy importante, nosotros también tenemos un plan estratégico del Códex. El actual es del 2020 al 2025, en donde se presenta la misión, la visión, las metas, los objetivos y los indicadores cuantificables de la Comisión. Para ello, la visión, me voy a permitir leerla, donde el mundo se reúne a fin de crear normativas de inocuidad y calidad alimentarias que protejan a todas las personas en todas partes. Y la misión, proteger la salud de los consumidores y proveer prácticas equitativas en el comercio de alimentos mediante el establecimiento de normas internacionales de inocuidad y calidad alimentarias basadas en datos científicos. Entonces, como se mencionó, este es el documento que respalda la elevada prioridad que la FAO y la OMS continúan otorgando a la inocuidad y calidad de los alimentos. Informa a los miembros, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales y otras partes interesadas sobre la manera en que la Comisión se propone cumplir su mandato y satisfacer las necesidades, incluidas nuevas cuestiones y expectativas de sus miembros durante el periodo 2020-2025. Aquí les he puesto las 5 metas que el manual que el plan estratégico, perdón, nos presenta. El mismo está compuesto por 11 objetivos, 5 logros y 21 indicadores. Nosotros, como presidentes, esa es una importante manera de ver cómo los países están realizando sus actividades, a qué metas, a qué objetivo están ligándose y cuáles son las fallas y cómo nosotros podemos mejorar. Nosotros hace aproximadamente 3 meses hicimos un taller en donde tuvimos la participación de 23 países de los 33 y tuvimos como una socialización de todas las actividades y a qué metas iban ligadas. Fue muy interesante. Hemos identificado muchos problemáticas en común, se podría decir, muchas dificultades en común,
pero también muchos logros en común que a pesar de las dificultades, sobre todo por la pandemia de COVID-19, han sabido sobrellevar para seguir participando y poder seguir cumpliendo con los compromisos y labores del CODEX. Y aquí sí me permito hablar directamente de la inocuidad alimentaria y el Codex Alimentarius. Em, Como todos sabemos ya qué es inocuidad, me he permitido y les voy a exponer dos casos prácticos que están pasando y por qué están pasando y por qué es la importancia. Primero, aquí hay una linda foto de un niño comiendo chocolate y es justamente esa la labor, que a pesar que no importa desde qué edad comencemos a comer, eh, el alimento que comamos no nos haga daño, que tengamos la certeza de que es un alimento sano, saludable, de calidad y que pues va a precautelar nuestra salud. En este caso es un niño comiendo chocolate. En Ecuador tuvimos el gran trabajo y la gran satisfacción de ya tener avanzado el tema de cadmio en chocolate. Fue una labor de aproximadamente 10 años y también tiene mucha relación a lo que les voy a contar a continuación del por qué es importante que todos los países se involucren porque somos los únicos realmente que vamos a velar por nuestros intereses, tanto económicos, tanto de producción, de comercio, a pesar de los retos que hay. Entonces, vamos a hablar a continuación. Como les mencioné, trabajos regionales. Voy a hablar dos casos específicos que se tratan en el Comité del Códex sobre contaminantes de los alimentos. Pero el primero es el cadmio y plomo en quinoa. He permitido copiar las conclusiones que el presidente de este comité, del CCCF, expuso y expone en el último reporte. Entonces, el número uno es pedir a la Secretaría del IECFA que emita una petición de datos sobre el cadmio y el plomo en la quinoa y los productos a base de quinoa, incluidos los alimentos para lactantes y pequeños dentro de 2 años. El segundo es que la petición de datos incluya la solicitud de datos sobre la presencia del plomo y cadmio y que se indiquen además los datos de consumo y el país de origen en el campo de observaciones para ayudar a evaluar la representatividad geográfica de los datos. Y finalmente, que la Secretaría del IECFA prepare un análisis de nuevos datos y elabore un documento para su consideración por parte del CCCF 17. Entonces, aquí hay varios puntos importantes que tal vez deba explicar más a profundidad. Primero, es un poco confuso como qué estamos pidiendo, en qué vamos a trabajar, qué es el IECFA. Entonces, el Códex tiene grupos de expertos, de órganos de expertos. Son 4. En este caso, el IECFA es sobre aditivos alimentarios. Entonces, ¿cuál es la labor del IECFA y por qué es tan importante? El IECFA es el órgano de expertos que se encarga de hacer análisis científicos y a través de esos análisis científicos otorgar informes sobre qué tan riesgoso o no es para la salud tal, tal sustancia. En este caso, el cadmio y el plomo. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos fijar límites máximos de residuos, que de eso se trata este comité. Entonces, el IECFA propone su informe y dice, ok, de acuerdo a los análisis que nosotros hemos hecho sobre los datos que ustedes nos han dado, hemos sacado este informe y nosotros proponemos que sea este límite máximo de cadmio y de plomo para la quinoa. Pero aquí interviene algo súper importante. Como mencioné, es sobre los datos que ustedes nos han dado. Entonces, como pueden ver aquí, el IECFA va a hacer un llamado de datos. ¿Y qué implica hacer un llamado de datos y por qué es tan importante? Hacer un llamado de datos significa que los Estados miembros van a otorgar cuánto cadmio y cuánto plomo han encontrado ellos en quinoa.
¿Y por qué es tan importante? Porque con esos datos el IECFA va a hacer sus estudios, el IECFA va a analizar, el IECFA va a emitir un informe y va a recomendar algo. Sin embargo, muchas veces nosotros, voy a hablar sobre todo de la región de América Latina y el Caribe, no presentamos estos datos por miedo de que si hay realmente cadmio y plomo en la quinoa. Pero no es cuestión de tener miedo de presentar que sí existe, sino más bien, ¿saben qué? Tengan, estos son los datos y realmente necesitamos un análisis científico para saber cómo podemos determinar esto. Como saben, toda la normativa del Códex se basa en ciencia y solo ciencia puede juzgar a ciencia, como se podría decir. Entonces, por eso en la próxima lámina em, puse generación de datos porque hablando de la quinoa específicamente, me he permitido sacar los datos de FAOStat de los últimos 3 años sobre el área cosechada de quinoa por hectáreas. Como pueden ver, Bolivia es el mayor productor de quinoa a nivel regional. De ahí continúa Perú y continúa Ecuador. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque YECFA está haciendo un llamado de datos y quienes son los principales países que deben estar involucrados en esta actividad es Bolivia, Perú y Ecuador por la cantidad de producto que cosechan. Pero como les mencioné, muchas veces no estamos participando, muchas veces no queremos presentar esos datos porque pensamos que va a ser algo perjudicial para nosotros o muchas otras razones que tengamos porque esos datos tenemos que hacer liga con los productores, ya con empresas grandes. Tenemos que hacer una red de contactos a nivel país para poder recabar todos estos datos. Pero ¿qué pasa si nosotros no brindamos esta información? Aquí les he puesto la bandera de la Unión Europea. La Unión Europea es quien generalmente sí da estos datos, pero van a decir, y ahora ellos no son productores, ¿cómo pueden dar estos datos? Pues sí, ellos dan la información de los productos importados y muchas veces de los productos ya procesados. Y aquí viene la revolución. ¿Por qué? Porque Jeff obviamente va a decir, bueno, muchas gracias, estos son los datos que yo he recabado, voy a hacer mis análisis y emitir el informe tan pronto sea posible. Y ahí es cuando bien estamos perjudicados nosotros porque no hemos otorgado nosotros nuestros datos. Realmente aquí la Unión Europea está velando por sus intereses y nosotros no. Y ahí viene la balanza de por qué es tan importante el Códex Alimentarios en un comercio equitativo, pero con la participación y el compromiso de que nosotros vamos a participar. Entonces, esto ha pasado muchas veces y tiene mucha relación con el niño comiendo chocolate, porque también fue un caso que pasó acá en Ecuador cuando el IECFA hizo el llamado de cadmio en ese entonces, al inicio se llamaba cacao, ahora se llama chocolate porque pues nosotros no comemos el cacao, comemos los productos que se derivan del mismo. Entonces, si nosotros no hubiéramos otorgado los datos de cuánto cadmio hay en nuestro chocolate, JECFA únicamente hubiera analizado los datos otorgados por Unión Europea y por África. Entonces, los perjudicados hubiéramos sido únicamente nosotros, porque como les mencioné, los únicos que podemos velar por nuestros intereses somos nosotros mismos. A pesar de que duró 10 años los análisis, el debate científico en las sesiones plenarias, crear redes de apoyo ya no solo regionales, sino llamar a la región, por ejemplo, de África, a ver ellos qué consideraciones tomaron y hacer un debate y una negociación de datos, hemos podido avanzar. Y es por eso que les menciono que es la importancia de que nuestros países se empoderen y que realmente logren participar en estas actividades. Otro gran ejemplo es del mismo Comité de Códex sobre Contaminantes de los Alimentos. Ese trabajo es niveles máximos para el total de aflatoxinas y ocratoxina A en nuez moscada, chile desecado, pimentón, el jengibre, la pimienta y la cúrcuma.
En este caso me voy a permitirme topar el tema específico de la nuez moscada. Sin embargo, igualmente he copiado y voy a leer las conclusiones que el presidente plasmó en el reporte. Restablecer el grupo de trabajo electrónico presidido por India y que trabajará en inglés para considerar solo los datos nuevos o adicionales disponibles en la Simovima Alimentos y tener en cuenta los datos antiguos y nuevos para la comparación. Actualizar el documento de trabajo que se presentó por última vez en el CCCF12 en el 2018 y preparar propuestas revisadas de niveles máximos para las aflatoxinas totales en los cacahuates listos para el consumo y el plan de muestreo asociados para que el CCCF15 en el 2022 formule observaciones y los examine teniendo en cuenta el resultado y la evaluación del impacto realizado por el JECFA 83 y los conjuntos de datos nuevos y antiguos disponibles en el Simovima Alimentos. Pedir a la Secretaría del JECFA que realice una petición para recabar datos y someterlos a la consideración del grupo de trabajo electrónico. ¿Esto qué significa? Bueno, solo para información, aquí abajo, si es que desean leer todo el informe, aquí abajo yo he plasmado de dónde yo he tomado esta información. Entonces, me permito aquí, voy a dirigirme directamente a la nuez moscada y por qué. Nuevamente se va a restablecer un grupo de trabajo electrónico en donde es necesario participar. Si bien es cierto, se va a trabajar solo en inglés, pero es importante juntarnos porque van a hacer un llamado de datos. Va a pasar lo mismo que en el anterior trabajo. ¿Y quiénes van a generar datos y quiénes deberían ser los principales actores para la generación de datos y la participación en este grupo de trabajo electrónico? Somos nosotros. De igual manera, he sacado información del FAUSTAT y nosotros somos uno de los principales productores de nuez moscada a nivel mundial. He puesto aquí 9 banderas de la región y como se dan cuenta hay un importante número de países del Caribe. Mencioné lo mismo en una presentación que tuve ante ellos porque yo entiendo la dificultad que hay, pero también quiero resaltar la importancia que tienen eh, estos países en el Códex Alimentarios. Y realmente son ellos quienes deberían participar en este llamado de datos y en este grupo de trabajo electrónico. Les beneficia sí porque se hablará en inglés y esta es otra manera de presentar que somos los únicos que vamos a poder velar por nuestros intereses regionales, de país, de producción, de exportación de alimentos, de generación de recursos, a pesar de que hayan varias dificultades como eh, el tema del clima, el tema de la pandemia que ha cambiado toda la interacción y todo el tema económico en los países, pero sin embargo, si nosotros dejamos las puertas abiertas para que otras regiones participen en donde deberíamos participar, va a pasar esto, que muchas veces la normativa no va a estar a nuestro favor y ahí es cuando se vienen dificultades. Y realmente es normativa importante para que nosotros podamos exportar y abrir mercado al mundo. Entonces, con esto estoy ya finalizando realmente, pero me parecen datos bien importantes y de una manera eh, de mostrar la importancia no solo de tener normativa, sino de participar en ella. Las puertas realmente están abiertas para toda la región. Nosotros como Secretaría CECELAC estamos intentando juntarnos cada vez más para que participemos. Ahora estamos realmente luchando en cómo serán el tema de las reuniones, si serán presenciales, si serán híbridas, si serán únicamente virtuales. Sin embargo, los trabajos por medios electrónicos son virtuales a los cuales hago un recalco nuevamente la importancia de la participación. Como les mencioné, yo ya he presentado esto a los países del Caribe y vamos a hacer y seguir haciendo
actividades en las cuales ellos puedan empoderarse más, sobre todo este mecanismo de cómo se trabaja por medios electrónicos, cómo se presentan los datos. En una de las láminas estaba la palabra Simovima, que es una plataforma en donde se suben los datos. Entonces, nosotros como experiencia que tuvimos con Cadmio en Chocolate, eh, yo les podría dejar las puertas abiertas si es que ustedes quieren, podría contactarles a alguien del equipo para dar una pequeña charla un poco práctica para ver cómo se puede, cómo es esta plataforma, para qué sirve, cómo se suben los datos, a quién tengo que solicitar datos, cómo se solicitan los datos y cómo participo. Pero es la única manera en que nosotros ligamos el códex y la inocuidad alimentaria gracias al esfuerzo que realmente hace FAO y OMS para que podamos participar en esto. Creo que estoy justa con mi tiempo. Sin más que decir, estoy presta a, a las preguntas que deseen y estamos siempre prestos a poder participar en estos importantes eventos para concientizar y sensibilizar a los países y de igual manera de unión de toda la región, porque como una vez más menciono, somos los únicos que podamos velar por nuestros intereses. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y estoy presta para cualquier consulta que se necesite y hasta una próxima. Hasta luego.